Dice la palabra en Proverbios 31, 28 al 29, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Padre, te damos gracias por este día. Creo que tú predicas. Ayúdame a ministrar el día de hoy, que sea una palabra que nos ayude, que transforme nuestras mentes, que nos haga hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pregúntale al que está a su lado. ¿Sabe cómo se llama el tema? Una madre ejemplar. Es que en la Biblia hay muchas madres a las que vale la pena estudiar y honrar. Por ejemplo, Jocabed, la madre de Moisés, una madre valiente y sobre todo muy inteligente, que ideó una estrategia para salvar a su hijo de los egipcios. Y para los que no conocen esta historia, la podemos ver en el libro de Génesis. O para los que les gusta la novela coreana, que son muchísimos, la podemos ver en Netflix, el documental de Moisés. Pero mejor lean la Biblia. Entonces, para cuando nació Moisés, el faraón mandó a que mataran a todos los niños menores de 2 años. Y su madre, exponiendo su propia vida, colocó al niño en una cesta, la calafeteó y la dejó en el río, para que llegara a las manos de nada más y nada menos que de la hija del faraón. Pero Dios tenía un plan para aquel bebé. Y Él no solamente lo puso a salvo, sino que cuando buscaron a alguien para que cuidara de aquel bebé, fue su misma madre a la que buscaron. Y todo porque ella decidió ser valiente, confiar en que Dios tiene un propósito para su hijo. ¿Y cuántos aquí creen que Dios tiene un propósito para sus hijos? Planes de bendición y no de maldición, para que tengan un futuro lleno de esperanza. También estaba Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, una madre que creyó en milagros, que aunque era mayor y no podía tener hijos, la Biblia dice que ella y su esposo, el sacerdote Zacarías, eran justos y hacían la voluntad de Dios. Y aunque tuvo que pasar su tiempo de espera, ellos recibieron su milagro. Y ahora son nada más y nada menos la madre de Juan el Bautista, el que le abrió el camino a nuestro Señor Jesús. Y si tú estás aquí hoy y aún estás en ese tiempo de espera, yo vengo a decirte, ten fe, confía en Dios. Él hace milagros. También podemos mencionar a Ana, la madre del profeta Samuel, una mujer de oración, que aunque ella tampoco podía tener hijos, pero además de que no podía tener hijos, se burlaban de ella. Pero dice la Biblia que su oración fue tan intensa que movió la mano de Dios y no solamente lo bendijo con el profeta Samuel, sino con 5 hijos más, demostrando que Dios da más abundantemente de lo que le pedimos. Y me gusta que todas estas madres se parecen a las madres de casa de Dios. Y a las que todavía no son, pero siguen esperando por su milagro, porque son mujeres de fe, mujeres de oración y mujeres luchadoras. Pero hoy de la madre de la que yo les quiero hablar es María, la madre de nuestro Señor Jesús, la favorita de mi pastor Tony. Y dice la Biblia, en Lucas 26 al 29, el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada, con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y quiero dejar claro que nosotros los cristianos sí creemos en María. Ella era la madre de nuestro Señor Jesús. Lo que no hacemos es pedirle milagros a ella, sino a Jesús. Porque la Biblia dice claramente en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que el que debemos acudir cuando tengamos algún problema, una necesidad, es a nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro proveedor, aquel que es merecedor de toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Pero su madre fue el instrumento que usó el Señor para traer a su hijo al mundo. Así que qué mejor oportunidad para honrar a la madre de nuestro Señor Jesús.
Y para esto quiero decirles algunas virtudes de ella. Número 1, se negó a sí misma, aceptando la voluntad de Dios. Pese a los comentarios y a las críticas, ella se mantuvo firme. Y esto me gusta porque es difícil. A veces nosotros queremos hacer algo, pero no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces nos cuesta mucho mantenernos fieles y obedientes. Y dice la Biblia que al María aceptar la voluntad de Dios, corría el riesgo de que su esposo José la abandonara, que todos sus familiares y todos sus conocidos la repudiaran, inclusive podía llegar a ser juzgada de adúltera y podían llegar a apedrearla. Pero a pesar de todos estos peligros, ella dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Dígame si eso no es una mujer valiente. Y sé que aquí hay muchas madres que se han negado a sí mismas a favor de sus hijos, madres que se han sacrificado, que han dejado lo que les gusta, su tiempo, inclusive sus sueños. Y por eso el día de hoy Dios les da este día y las honra y les recuerda que así como María son bienaventuradas y favorecidas. Fue humilde. La reacción de María frente a la noticia del ángel nos muestra mucho cómo era su carácter humilde. Ella no andaba, claro, yo soy la elegida, o andaba presumiendo que sería la madre del Hijo de Dios, o le dijo a José: si tú quieres me deja. Yo igual. O cuando Jesús iba a nacer en Belén, no encontraban ningún lugar donde pudieran nacer, donde lo recibieran. Ella no discutió, ella no dijo: ¿cómo que no hay lugar para nosotros? ¿Tú no sabes quién soy yo, chico? Número 3, se levantó como padre y madre. Podemos ver en la Biblia que José no estuvo presente durante el ministerio de José. Por ejemplo, en las bodas de Canaán, nos mencionan que Jesús, sus discípulos y María estaban con Jesús, pero José no estaba con ellos. O cuando Jesús predicaba, nos mencionan que le estaban esperando sus hermanos María y la gente. No mencionan a José. O en la crucifixión, cuando María estaba al pie de la cruz, no mencionan a José, porque ya José había partido con el Señor. Entonces a María le tocó asumir el rol de padre y de madre. Y aún así vemos cómo esta mujer enfrentó aquella dificultad y aún siendo viuda levantó a sus hijos. Y yo pienso en esas madres que así como María son madre y padre a la vez. Y yo pienso que eso no debe ser muy fácil. Pero el día de hoy yo les vengo a decir que sin importar las circunstancias, confíen en Dios. Él está al cuidado de sus hijos. Él está al control. El que acompañó a María para cumplir su asignación, los acompaña a ustedes. No desistas, mantente firme, tendrás tu recompensa. Fue una mujer de fe. ¿Cómo no hablar de la fe de aquella mujer? Ella no le pidió al ángel Gabriel ninguna explicación de la noticia que ella había recibido o alguna explicación del plan que Dios tenía con ella, sino que simplemente ella decidió creer. La fe de María no se evidencia solamente en esa ocasión, sino que en toda su vida fue representada por esta virtud. Y uno de los momentos más dolorosos que ella como madre tuvo que atravesar fue ver a su hijo ser azotado y colgado en esa cruz hasta su muerte. Pero a pesar de todas estas dificultades, yo me imagino a María diciendo: Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero si tú dijiste que volverás en 3 días, yo sé que tú lo harás, Señor. Y María no solamente tuvo fe, porque la fe sin obra es muerta, sino que lo demostró, porque la misma María, que después de todo lo que había pasado, ella estaba con los apóstoles y los 120 discípulos, orando en aquel aposento alto, cuando llegó el Espíritu Santo y los llenó a cada uno de ellos. Y ella tenía excusas: no voy porque estoy de luto, no voy porque estoy sufriendo, porque estoy pasando por esta situación. Pero ella dijo, ella se mantuvo firme, se mantuvo fiel, mantuvo su fe. Y por eso hoy yo te invito que imites esa fe de María, una fe que te eleva sobre cualquier situación. Número 5, fue una mujer obediente. Sabía escuchar la voz de Dios y ponerla en obra. Y esto es algo
que podemos ver a lo largo de toda la vida de María, desde que recibió la noticia del ángel María, hasta la crucifixión, cuando estaba al lado de Juan, el discípulo amado, y Jesús le dijo: Juan, he ahí tu madre; María, he ahí tu hijo. Y ella obedeció. Y aquí me incluyo, podremos imitar un poco más la actitud de María al recibir una instrucción de nuestros padres. Por ejemplo, que esta me la sé de memoria: recoge la ropa sucia, la computadora. No sé, pero todas estas me las sé de memoria. Entonces, quizá no sea necesario que nos lo repitan tantas veces. Ya mi mamá dijo: predica en el nombre de Jesús. Y otra de las virtudes que podemos mencionar de María es su tolerancia. ¿Recuerdan cuando Jesús tenía 12 años y fue a Jerusalén para celebrar la Pascua? Lo podemos ver en el libro de Lucas 2:41. En esa época la gente viajaba en grupo, viajaban en caravana. Y cuando ya llevaban un día y medio de camino, se dan cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Entonces, ¿se acuerdan que llevaban un día y medio de camino? Se tuvieron que devolver otro día y medio más. Entonces ya llevaban ya 3 días buscando a Jesús. Y cuando por fin lo encontraron predicando la palabra de Dios. Y dice la palabra que cuando lo encontraron dijeron: ¿por qué te perdiste? Y él dijo: ¿no sabías tú que los negocios de mi padre me conviene estar? Y la Biblia no reporta que María le suspendió el Xbox o le quitó la computadora o el celular. Y yo automáticamente me imagino a mi mamá. Yo con 12 años, yo ahorita que tengo 12 años, que yo me le pierda a mi mamá. No por 3 días, vamos a decir 3 horas. Ustedes no se imaginan lo que esa mujer me hace. Yo oro para que tenga la misma tolerancia que tenía con Jesús. Definitivamente María es un ejemplo. María es un modelo para una enseñanza para cada hombre, mujer, madre, padre, inclusive nosotros los hijos. Y este día quiero que conozca el único mandamiento, bíblicamente hablando, que nos dejó María en el segundo libro de Juan, en la boda de Canaán de Galilea: haced todo lo que mi hijo os dijere. Haced todo lo que mi hijo os dijere, refiriéndose a Jesús. Aquella pareja necesitaba un milagro. El vino se había acabado. Y para nosotros que se acabe el vino no es gran cosa. Se acabó. Pero en ese tiempo que se acabara el vino significaría que ese matrimonio no estaba bendecido por el Señor. Así que si tú hoy estás esperando ese milagro, sea cual sea, llámese como se llame, recibe el consejo que nos dejó esta madre ejemplar: hagan todo lo que mi hijo os dijere y prepárense para recibir su milagro. Permítanme orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada semilla sembrada por las madres, semillas de esfuerzo, semillas de sacrificio, semillas de dedicación, que hoy en el nombre de Jesús esas sean una semilla que se conviertan en las más grandes cosechas a favor de sus vidas, cosechas de honra, porque tú honras a los que te honran. En el nombre de Jesús oramos por cada hijo, que sean de bendición para sus madres, que no le den problemas y que cada uno de ellos sea un río por el medio. Tú enviarás bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús oramos por cada mujer que hoy biológicamente aún no son madres, pero sí son madres espirituales. Padre, en el nombre de Jesús bendice su vientre, y donde haya esterilidad ahora hay bendición, la bendición las alcanza y ellas pueden tener a sus hijos, pueden cargar su milagro, y en el próximo día de las madres puedan testificar que grande es el Dios en el que han creído. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios me lo continúa bendiciendo.